Recuerdos de Ocaña, capítulo 13. Después de mi tío Luis José, el otro de la familia que prestó el servicio militar fue mi tío Miguel Antonio Quintero, hermano de mi papá. Una vez cumplido el tiempo reglamentario, regresó a Ocaña y en la misma casa de mi abuela María del Pilar, Mita Pipe, organizó un taller de zapatería. Para mí esto fue muy importante, pues el tiempo de las vacaciones escolares lo aprovechaba trabajando como ayudante en esa zapatería y así ganaba dinero para pagarme los antojos de niño. Empecé haciendo mandados, pues me conocía muy bien la calle y casi toda la ciudad. Llevaba y recogía material que guarnecían dos mujeres que trabajaban para mi tío. Ellas vivían bastante lejos y trabajaban en sus propias casas. Llevaba los zapatos a coser a la punteadora de Chua Gentil en el centro de la ciudad y hacía la entrega de los zapatos en los almacenes con quienes mi tío tenía contratas. Poco a poco fui aprendiendo el oficio y mi tío me enseñó a cortar con moldes de cartón, que él mismo diseñaba. Para eso tenía un ojo y una retentiva admirable y un gusto especial. Simplemente con ver un modelo ya se le grababa en la cabeza y llegaba al taller y diseñaba el nuevo modelo en moldes de cartón. Su renglón preferido eran los zapatos de niña y de mujer. Cuando faltaba un trabajador, mi tío lo reemplazaba. Entonces yo cortaba, desbastaba y hacía dobladillos. Recuerdo que tenía que colocar un banco de madera para que yo pudiera alcanzar la altura de la mesa de cortar. Me encontraba tan a gusto en el taller de mi tío y al lado de la otra abuela, Mita Pipe, que un día le manifesté a mi tío el deseo que tenía de no seguir estudiando y quedarme con él trabajando. Mi tío reaccionó de inmediato y me dijo que cómo se me ocurría decir tal cosa, que ese trabajo debería ser tan solo una forma de aprovechar el tiempo y ganar algún dinerillo, pero que era transitorio. Yo tenía que estudiar para hacerme profesional, doctor en algo, así fuera en ciencias ocultas. A mi tío nunca le ha faltado la gracia y el buen humor, hasta sortear las cosas más intrincadas. En ese momento yo hacía tercer año de primaria en la escuela Adolfo Milanés. Yo quería explicarle a mi tío lo mal que me la pasaba en la escuela con la profesora Élcida de Álvarez, la forma como me trataba como si fuera un alumno de una correccional de menores y sobre todo los castigos que a otros y a mí nos sometía. Especialmente se ensañaba con Raúl Contreras Vega y conmigo. A los dos nos tenía puesto el ojo. Ni siquiera podíamos hablar ni reírnos en clase, pues para complemento padecía de un exagerado bocio que le mantenía acomplejada. Entonces seguramente pensaba que nos estábamos riendo de ella. A ambos nos daba tremendas palizas. Como Raúl y yo hacíamos las tareas juntos, algunas veces nos quedaban mal, entonces nos sentaba en un rincón, en un pupitre separado, y en la parte de arriba colgaba un letrero que decía «burros». Algunas profesoras que entraban a decirle algo, a pedirle un favor a la profesora Élcida, nos miraban y les daba risa, y a nosotros se nos ponía la cara roja de vergüenza. En una ocasión, Raúl y yo nos pusimos de acuerdo para decírselo a nuestras mamás por la situación que pasábamos en la escuela y fue peor, pues en casa recibimos otro castigo. Siempre la razón la tenía el profesor y nunca el estudiante. No éramos los únicos que recibíamos tremendo castigo. También se ensañaba con otro niño que era un poco mayor que nosotros, se llamaba Ramón Vergel. A veces nos arrodillaba a los tres en el piso. Nosotros usábamos pantalones cortos y con los brazos en alto y con 2 trozos de ladrillo en cada mano. Fue un año de intensas torturas para nuestra edad. A veces no podíamos salir al recreo porque nos dejaba castigados de rodillas en el salón y a cada instante se asomaba a la puerta para ver si estábamos sentados o conversando. Yo echaba de menos el recreo,
pues siempre que salía me encontraba con Johnny Serna y nos poníamos a pelear a puño limpio. Era una pelea larga que no tenía cuándo acabar. La primera vez que nos peleamos fue todo un plan de Jorge Serna, su hermano, quien cursaba el quinto de primaria en la misma escuela. Él y un grupo de amigos se divertían viéndonos pelear. Cuando sonaba la campana anunciando el final del recreo, nos separaban y cada uno para su aula. En la calle nunca peleábamos, nos saludábamos con cierta sonrisa pícara. Solo era en la escuela y casi todos los días era como una especie de terapia para sacar tanta rabia contenida. Cuando sonaba la campana para salir al recreo, Raúl y yo salíamos corriendo a buscar a Johnny. Cuando lo veíamos a la distancia, yo me le iba acercando lentamente y, sin ni siquiera saludarnos, nos trenzábamos en la pelea. Ya sabíamos a lo que íbamos. Seguramente Johnny también estaba pasando por una situación similar a la mía y así paliábamos los maltratos recibidos. Ninguno de nosotros cometía faltas graves en la escuela. Eran por simples tonterías, porque nos reíamos en clase, porque hablábamos o cuando nos separaba porque nos decíamos con seña cosas. La única falta grave era cuando llevábamos una tarea mal hecha o cuando ni siquiera la hacíamos. Entonces mandaba a llamar a los padres y allí era moñona. Castigo por partida doble, en la escuela y en la casa. Esa señora sí que había cogido bien a pecho ese famoso lema español, la letra con sangre entra, y lo aplicaba como un método de enseñanza. Estaba convencida que el castigo formaba parte del aprendizaje. Los niños nos encontrábamos en una encrucijada. Ni poníamos la denuncia, pues ante los padres ellos no nos iban a creer. Valían solamente las razones del profesor o de la profesora. Entonces se establecía una especie de círculo vicioso en donde solo nosotros éramos las víctimas del maltrato físico y psicológico por las frecuentes humillaciones públicas y para complemento siempre cargábamos con la peor parte. Esa aula parecía más bien una jaula o un centro de tortura. Todos los profesores, inclusive el director de la escuela, sabían de la dureza de la profesora y de qué forma maltrataba a los estudiantes, pero ninguno decía nada. Todos callaban y dejaban que la cosa siguiera normalmente. Ellos también eran cómplices de los castigos físicos y psicológicos que recibíamos. Aunque esas golpizas no nos dejaron secuelas físicas, los castigos corporales suelen provocar en las víctimas un profundo resentimiento y una pérdida de la autoestima y pueden incitarlas a buscar la solución de sus problemas en la violencia y la venganza. Recuerdo que en cierta ocasión dijimos Raúl y yo que cuando fuéramos grandes le íbamos a dar una golpiza al hijo menor de la señora Elcida. Pues ella de vez en cuando lo llevaba a la escuela y lo sentaba en un pupitre aparte y por nada nos golpeaba en la cabeza, nos tiraba del pelo, nos daba puntapiés y nosotros no podíamos ni llorar ni poner las acusaciones, pues seguro que recibíamos un reglazo de ñapa. Siempre llevábamos las de perder. Ahora se ha avanzado mucho en ese tema y existen organizaciones dedicadas a defender la infancia contra ese tipo de maltratos. Algunas de esas organizaciones sostienen que este tipo de castigos vulneran la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por 191 países, entre ellos Colombia. El artículo 19 de ese texto establece que los estados deben adoptar medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. Nosotros no éramos castigados por faltas de mayor cosa, eran de poca monta. Llegar tarde o tener roto el pantalón, los zapatos sucios o porque faltaba un botón a la camisa.
El problema no era solamente en la escuela donde yo estudiaba, ¿sí?, sino que eso era una práctica generalizada en casi todas las escuelas de la provincia de Ocaña. Si ahora emprendiéramos un estudio con todos los que tuvieron que pasar por tan amarga experiencia, se podría concluir que la mayor parte de la deserción escolar en esa época era ocasionada, entre otras causas, por el maltrato infantil. A veces mi tío se ponía un poco temperamental, pero comparado con lo que padecía en la escuela, el taller era un remanso de paz. Mita Pipe nos daba café todos los días, en la mañana y en la tarde. A mí me llamaba para la cocina y allí me tenía guardado un bocado del almuerzo. Cuando ese bocado era sopa de frijoles, entonces degustaba una de las mejores especialidades de mi abuela. Todavía no he vuelto a probar otra comida similar. En el periodo normal de clases, el viernes constituía para mí la mayor alegría. Era un día especial, pues descansábamos el sábado. Entonces me levantaba temprano para aprovechar al máximo el tiempo de descanso. Me iba a jugar solo a la huerta, que era inmensa, con mangos y una enorme palma de corozos en el centro de la huerta. Esa palma era la reina de las plantas de la casa. Todos los años mi papá regalaba esas enormes palmas para hacer los decorados de los altares en la procesión de la Virgen de Torcoroma el 16 de agosto. Pues la otra que le hacen el día 15 de diciembre, decía mi papá que esa era fiesta inventada por los conservadores. Un señor especialista para treparse en estos tipos de palmeras y dos ayudantes provistos de saeguetas y machetes eran los encargados de cortar las palmas, bajarlas atadas con una cuerda para evitar que se estropearan o afectaran los prados sembrados de cebolla y cabezona. De vez en cuando mi papá aprovechaba esa inmensa huerta para cultivar cebolla. Para ello contrataba los servicios de un especialista en la materia, de nombre Carpio. Era uno de los tantos campesinos que se habían venido para la ciudad buscando nuevos y mejores horizontes. Vestía con los restos de lo que fue un elegante liquiliqui completo, remendado más de 100 veces, cotizas de suela de caucho y sombrero, de fieltro negro, fumador de tabaco en pipa de barro. El pitillo lo fabricaba él mismo con un bejuco que conseguía en la montaña del agua de la Virgen. Con la cara hundida y arrugada, sus arrugas parecían surcos de bonita tallados por la aguja del tiempo, ese que no perdona y que a veces se ensaña de forma caprichosa con ciertas personas. De piel morena y desesperante conversador, Carpio hablaba hasta por los codos y le gustaba echarle grandes cantidades de agua al cultivo. Pero él no se bañaba, olía a puro rastrojo de Yaraguá. De los dientes superiores tan solo le quedaban los molares y unas cuantas muelas. Un día nos contó que había amanecido con un fuerte olor de muela. Entonces fue donde don Rafael Sánchez, el dentista, quien por sacarle la muela de la parte derecha le sacó la del lado izquierdo. Pero Carpio estaba contento con la ganga porque por el precio de una le había sacado dos. También Rafael, mi hermano, era un ayudante de mi padre en las faenas de la huerta. Creo que desde allí le vino el amor por la agronomía. Mi mamá tenía un par de eras en donde mantenía cultivado cilantro, llantén, hierbabuena, y desistió de cultivar lechugas, pues la mayor parte se la comían las babosas y las gallinas. Allí me acostumbré a jugar solo. Esperaba que fuera más tarde para irme para la casa de Raúl a seguir jugando. El domingo por la tarde ya me comenzaban los dolores de estómago cuando me acordaba que tenía que hacer las tareas para ir al día siguiente a la escuela. El rostro de la profesora Élcida me perseguía como un fantasma. Siendo ya adulto y director del Instituto de Cultura y Bellas Artes, Jorge Pacheco Quintero de Ocaña, tuve la oportunidad de incidir en parte en el cambio de ese modelo de educación con un equipo de compañeros sintonizados en el mismo propósito.
Nos pusimos como tarea crear un colegio que fuera un modelo de tolerancia y de libertad. Deseoso de contar con un buen soporte, consultamos varias experiencias parecidas en otros países. Por ejemplo, los contenidos y objetivos de la escuela de Summer Hill, que funcionaba en la costa este de Suffolk, cerca de Londres, Inglaterra. Esta escuela fue creada en el año 1929 por Neil en los principios democráticos y la libertad. Una escuela en donde los mismos estudiantes deciden si quieren asistir a las clases, en donde a través de múltiples dinámicas prácticamente controlan la marcha de la escuela. Allí la voz de los estudiantes cuenta, ellos animan el proyecto y viven su propia educación. Esa era la decisión. Queríamos dotarnos de una escuela para la libertad, libre de todo tipo de coerción y de esa educación retardataria, alienadora y frustrante que se había instalado en toda la provincia de Ocaña. El lema, la letra con sangre entra, parecía más un lema de una escuela de sicarios. Quienes habíamos pasado por esa misma experiencia, abrogábamos por un cambio, por una escuela de nuevo tipo, en donde los mismos estudiantes tuvieran en sus manos la posibilidad de elegir sus contenidos y de incidir hasta en la misma administración de la escuela. Ya se pueden imaginar las dificultades para encarar esa realidad desde la posición de un proyecto en concreto, y desde allí queríamos lanzar mensajes a otras escuelas de lo importante que era involucrarse en ese movimiento, a través del cual se podrían despertar las conciencias adormecidas de los mismos profesores, tan huraños a hacer el mínimo esfuerzo. Educar para la libertad, para la felicidad, era el lema que primaba en el entusiasmo de nuestro trabajo. Era un proyecto coeducacional, la alegría de leer, la alegría de reír. En común acuerdo decidimos colocarle un nombre al colegio, Rafael Contreras Navarro. Todos estuvimos de acuerdo, pues el maestro Contreras había dedicado toda su vida a estudiar y enseñar la música. Además fue cofundador de la Escuela de Bellas Artes y el primer director de esa importante institución. Era lo mejor que podíamos hacer en ese momento para poner su nombre como ejemplo a las nuevas generaciones. La razón social quedó: Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro. Durante los primeros 5 años de vida del colegio, yo estuve encargado de la rectoría, desde luego sin abandonar mi responsabilidad como director del instituto. Por ese servicio yo no recibí salario alguno ni gastos de representación, pues tratábamos siempre de ahorrar y el colegio no contaba todavía con un presupuesto propio. Varios profesores que trabajaban en el colegio eran carga presupuestal del instituto. En esos 5 años los costos administrativos y los servicios generales corrieron por cuenta del instituto. El colegio siguió creciendo y la construcción de la sede era apenas un proyecto. Se decidió alquilar el local en donde funcionaba antes el colegio Nuestra Señora de la Paz. Fue una buena y oportuna solución, pues teníamos a los estudiantes diseminados en 3 inmuebles y no era bueno para la filosofía del colegio. Conseguimos que el Departamento Norte de Santander asumiera el pago del alquiler. En esa sede se centralizó todas las actividades. El 31 de enero de 1995, después de 5 años como rector encargado, presenté mi renuncia ante las autoridades educativas y en mi reemplazo fue nombrado el profesor Alonso Bayona Quintero. Mi renuncia la presenté en común acuerdo con el personal docente. Igualmente, era del conocimiento de los estudiantes y de los padres de familia. El trabajo en el instituto requería cada vez más de mi presencia y además quería que el colegio tuviera ya su propio aire, pero conservando los lineamientos trazados en el objetivo general. El colegio adquirió vida propia, aunque seguía figurando como anexo al Instituto de Cultura y Bellas Artes. La mayoría de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil eran estudiantes del colegio. Igualmente,
lo eran los niños que hacían parte del taller de literatura y video Raíces Mágicas. Interludio. La educación no es un gasto sino una inversión y uno de los pilares fundamentales del desarrollo de cualquier país. Ella nos permite abordar con seguridad el camino del desarrollo, con objetivos claros y realizables en metas definidas. La sociedad que se educa revierte de manera productiva la inversión al Estado y de manera colectiva. Los tiempos modernos exigen un capital humano cada vez más cualificado y sensible para adaptarse a los cambios que nos propone la realidad cambiante o la coyuntura. Esos cambios fundamentales en las sociedades no se dan por generación espontánea, sino que obedecen a procesos dialécticos, con planes curriculares de gran calado y con un equipo de trabajo organizado, disciplinado y sintonizado con lo que se quiere, es decir, dispuesto y comprometido a trabajar por el cambio. Colombia requiere una revolución cultural y para ello es necesario empezar por los mismos docentes, quienes deben estar dispuestos a dar ejemplo de renovación. Se puede empezar por desechar esa tendencia que impulsa el individualismo, a pensar solo en el propio bienestar, en trabajar para ganarse un sueldo y resistir pensando en la jubilación que les garantice la tranquilidad y la holgazanería. Así sea en detrimento de los demás, especialmente los estudiantes, que pueden ser sus propios hijos. Está demostrado que una estructura no se tumba con recetas mágicas. Hay que conocer muy bien esa estructura para llegar a acuerdos de solución y actuar de manera consciente y responsable. No se trata de simple instrucción para transmitir datos y mensajes subliminales de un estado excluyente que no permite que los otros existan y puedan ser capaces de desarrollarse de manera autónoma con pensamiento libre y más tarde puedan convertirse en los agentes de cambio que demanda el país. Solo una educación integral es capaz de echar las bases para modernizar el Estado y ponerlo al servicio de todos. Una educación a la medida de lo que se quiera o se desea aprender, no lo que quieran algunos burócratas sentados en cómodas sillas y lujosos escritorios en Bogotá o en las principales ciudades de Colombia. Pues no todo lo que ellos consideran que es bueno será bueno para las comunidades. No se puede seguir viviendo en la Colombia irreal, sin el menor contacto con la realidad y las vicisitudes que padecen todos los días las mayorías que conforman esta nación. Una educación que promueva a los educadores, los convierta en agentes del proceso renovador y sean un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. Una educación que no esté en manos de los caprichos de los políticos clientelistas, aliados de los gamonales del pueblo y ciudad, sino que obedezca a un plan de desarrollo nacional y a largo plazo, donde la voluntad popular sea el fermento que la anime, pues es un compromiso que nos involucra a todos y todos debemos ser partícipes del cambio. Una mala educación solo beneficia a los que propician el inmovilismo y la mediocridad. Se despilfarra el dinero y el país sigue girando en el torbellino de la violencia, el subdesarrollo y la ignorancia. Son los mismos educadores los que tienen que plantear los programas de alta calidad para la enseñanza y elevar este pilar de desarrollo hasta el lugar digno que se merece. También la idoneidad de los educadores depende de un programa consensuado de capacitación y selección para poner en su sitio a los que de verdad tienen y sienten vocación de servicio para una misión tan importante y delicada. Afuera hay una comunidad expectante. Ellos esperan lo mejor para prepararse, pues ellos encarnan el futuro y serán los llamados a asumir la responsabilidad de dirigir el rumbo del país.